Lo que todos creíamos sobre la muerte de Robert Redford fue una gran mentira. Mientras Hollywood pintaba la imagen de un adiós tranquilo, la realidad es que el ícono del cine se despidió entre gritos de dolor y lágrimas de sufrimiento. Hoy, gracias a la confesión de su propia esposa, se revela la verdad más oscura. Robert Redford no murió en paz, murió destrozado por una enfermedad que lo consumió hasta el último segundo de vida. Prepárate, porque lo que vas a escuchar cambiará para siempre la forma en que recordamos a esta leyenda de Hollywood. La mañana en que la noticia recorrió el planeta, Hollywood quedó en silencio. Robert Redford, el eterno galán de mirada profunda y sonrisa cautivadora, había muerto. El hombre que marcó generaciones con películas inolvidables como Butch Cassidy and the Sundance Kid, Todos los hombres del presidente, dejaba este mundo a los 89 años. Los noticieros interrumpieron su programación habitual para difundir el comunicado oficial. Redford había fallecido durmiendo, en paz, rodeado de sus seres queridos. Una frase repetida hasta el cansancio en portales de internet, cadenas televisivas y programas de radio. Las imágenes de archivo mostraban al actor joven, sonriente, pleno de vida, reforzando la idea de un adiós sereno, casi poético, como si una leyenda del cine se hubiera desvanecido suavemente en la tranquilidad de su hogar. Las redes sociales se inundaron de mensajes de dolor y homenajes. Actores, directores y fanáticos alrededor del mundo compartieron recuerdos, escenas icónicas y palabras de admiración. El adiós de Redford parecía convertirse en un ejemplo de cómo debía despedirse un grande, sin estridencias, en calma, dejando únicamente gratitud y nostalgia tras de sí. Pero mientras el mundo lloraba con la certeza de que el astro había partido suavemente, en los pasillos de Hollywood comenzaron a circular rumores inquietantes. Algunos allegados aseguraban que el comunicado oficial no contaba toda la verdad. Otros hablaban de noches de sufrimiento, de un Redford frágil y debilitado, muy distinto al retrato pacífico que se transmitía a los medios. Ese contraste despertó sospechas. ¿Por qué su familia insistía tanto en subrayar que murió en paz? ¿Qué había detrás de esa insistencia? La duda comenzó a crecer como un eco imparable, y con ella, la necesidad de saber qué ocurrió realmente en sus últimos momentos. Lo que parecía una despedida tranquila pronto empezaría a resquebrajarse. Testimonios contradictorios surgieron entre personas cercanas al círculo íntimo del actor. Voces que, aunque temerosas de hablar en público, coincidían en un mismo punto: la muerte de Robert Redford no fue tan serena como se nos hizo creer. La revelación, apenas un murmullo en sus primeros días, prometía convertirse en un terremoto mediático. El ídolo que había construido una imagen de fortaleza y serenidad frente a las cámaras, quizá había partido de este mundo de una forma mucho más dolorosa, humana y desgarradora. Y esa verdad, guardada en secreto, estaba a punto de salir a la luz, cambiando para siempre la manera en que el mundo recordaría a la leyenda de Hollywood. Detrás de las luces, detrás de las cámaras, Robert Redford vivía una realidad completamente distinta a la que mostraba en público. Durante meses, el actor había estado luchando contra una enfermedad que nunca se reveló a los medios. Sus apariciones en alfombras rojas o en entrevistas parecían normales, se mostraba sonriente, educado, con la elegancia y lucidez que lo caracterizaban. Pero apenas cruzaba la puerta de su hogar, la farsa se desmoronaba. En la intimidad, Robert era un hombre vulnerable, débil, agotado. Su esposa, quien lo acompañó en ese largo proceso, fue testigo del cambio radical en su vida cotidiana. La figura fuerte y carismática del cine se transformó en un hombre que apenas podía sostenerse de pie. Cada noche se repetía la misma escena, él tumbado en la cama, intentando soportar el dolor, y ella a su lado, impotente, viéndolo quebrarse poco a poco. Los susurros de sufrimiento eran inevitables. Según su relato, Redford lloraba en silencio para no preocupar a los demás, pero su dolor era tan intenso que a veces los gemidos se escapaban en medio de la madrugada, llenando la casa de un eco desgarrador. No aguanto más, solía repetir con los ojos cerrados, mientras las lágrimas rodaban por su rostro. Palabras que atravesaban el alma de su compañera, quien lo abrazaba tratando de darle consuelo, aunque sabía que nada podía aliviar lo que él sentía. Ese sufrimiento fue cuidadosamente ocultado al mundo exterior. Nadie debía enterarse de que el gran Robert Redford, símbolo de fuerza y elegancia, se encontraba abatido, llorando y consumiéndose día tras día. La esposa cayó durante meses, guardando ese secreto con la esperanza de que él pudiera resistir. Sin embargo, después de su muerte, no pudo seguir callando. El peso de la verdad la estaba destrozando. En una entrevista íntima, con la voz quebrada y las manos temblorosas, confesó lo que realmente ocurrió. Dijo que Redford no partió en calma como lo hicieron creer.
Contó que lo vio llorar hasta el final, que escuchó sus lamentos noche tras noche, y que muchas veces le rogó que siguiera luchando aunque él apenas tenía fuerzas para resistir. Quiero que el mundo sepa que no se fue en paz, quiero que recuerden que incluso las leyendas sufren, que también lloran, dijo entre sollozos. Con esas palabras, derrumbó la imagen oficial de un adiós sereno. Lo que había detrás de las paredes de su hogar era mucho más doloroso, un hombre atrapado en una agonía silenciosa, luchando en vano contra una enfermedad implacable que lo consumía poco a poco. Los días se habían vuelto interminables, y las noches, un tormento insoportable. Los médicos hacían todo lo posible por controlar la enfermedad que carcomía poco a poco a Robert Redford, pero nada parecía funcionar. Le administraban los fármacos más potentes, calmantes capaces de doblegar el dolor más agudo, pero en su caso eran apenas un suspiro frente a la magnitud de su agonía. La habitación que alguna vez fue un refugio de tranquilidad se transformó en un escenario de lamentos y desesperación. Quienes estuvieron cerca aseguran que los gritos de Redford eran imposibles de ignorar. Se escuchaban a través de las paredes, ahogando cualquier intento de ocultar la verdad. La figura que en el cine parecía invencible, el hombre que había desafiado forajidos, políticos corruptos y hasta a la naturaleza en la gran pantalla, en la realidad se encontraba encogido sobre sí mismo, retorciéndose en la cama, vencido por un dolor que ningún papel, ningún aplauso y ninguna ovación podían borrar. Su esposa relató con lágrimas en los ojos que lo veía apagarse lentamente, llorando, con un sufrimiento que lo deshumanizaba. Jamás lo había visto tan vulnerable, tan humano, y tan destruido, confesó con la voz quebrada. Aquella imagen de fortaleza y elegancia que había acompañado a Redford durante toda su vida pública desaparecía cada vez que un nuevo espasmo lo atravesaba. Lo único que quedaba era un hombre cansado, luchando en vano contra un enemigo invisible que lo superaba en cada batalla. La familia, desesperada, llegó a rogar a los médicos que no permitieran que siguiera sufriendo de esa manera. Pedían alternativas, cualquier cosa que pudiera devolverle un respiro, aunque fuera por unas horas. Pero los especialistas eran claros, la enfermedad avanzaba sin piedad, y lo único que podían hacer era intentar atenuar un dolor que se resistía a ser controlado. Algunas noches, según quienes lo acompañaron, el llanto de Redford era tan profundo que parecía provenir de lo más íntimo de su ser, como un lamento desgarrador por la vida que se le escapaba. No quiero seguir así, habría dicho en más de una ocasión, con la voz rota y la mirada perdida. Aquellas palabras, pronunciadas entre lágrimas, quedaron grabadas en la memoria de quienes lo escucharon. La batalla fue larga, cruel y despiadada. Redford, que tantas veces interpretó a héroes en pantalla, enfrentó su última guerra contra el dolor, una guerra en la que, pese a su fortaleza, terminó derrotado. Y aunque los medios insistieran en pintar un adiós sereno, la verdad es que la leyenda de Hollywood murió entre lágrimas, con un sufrimiento que nadie pudo detener. La madrugada en que el mundo creyó que Robert Redford había partido en paz, la verdad era completamente distinta. El comunicado oficial hablaba de un final sereno, de un adiós mientras dormía, acompañado por el amor de su familia. Sin embargo, las paredes de su hogar guardaban otra historia, mucho más desgarradora. Redford no murió en silencio, sino entre espasmos de dolor, con lágrimas recorriendo su rostro y un último suspiro que no fue de calma, sino de resistencia. Fue su esposa quien, incapaz de seguir cargando con ese secreto, decidió romper el pacto de silencio. En medio de la tristeza y con la voz quebrada, confesó que su esposo había enfrentado su última noche como una batalla cruel. Es injusto que el mundo crea que partió sin sufrimiento, cuando en verdad libró una última guerra que lo consumió hasta el final, declaró. Sus palabras fueron como un golpe helado para todos aquellos que lo idolatraban, porque revelaban la faceta más humana y dolorosa del ídolo. La revelación cayó como un terremoto en Hollywood. Los medios que antes habían narrado una historia de paz se encontraron frente a una verdad imposible de ignorar. Redford no se fue con la serenidad de una leyenda, sino con el llanto de un hombre que sufría en silencio. El contraste entre la versión oficial y la confesión de su esposa desató un debate que dividió opiniones. Algunos consideraron que debía recordarse su grandeza sin ensuciarla con detalles de dolor, otros, en cambio, agradecieron que se mostrara la verdad, porque convertía a Redford en alguien aún más humano, alguien que luchó hasta el último segundo. El ícono dejó tras de sí no solo un legado de cine inmortal, sino también la imagen de un ser humano enfrentando la crudeza de la vida en sus últimos días. Esa vulnerabilidad, antes oculta, ahora pasaba a formar parte de su historia. La gente comprendió que incluso los héroes más grandes, aquellos que parecían intocables en la pantalla, no podían escapar de la fragilidad de la existencia. Hollywood intentó maquillar la verdad, pero fue imposible silenciar las palabras de su esposa.
Ella dejó claro que Robert Redford murió como vivió, luchando, enfrentando cada obstáculo con valentía, aunque en esta ocasión el dolor terminó por vencerlo. Y en esa confesión, lejos de empañar su leyenda, la engrandeció. Porque mostró que detrás del mito había un hombre real, que lloró, que sufrió y que, aun en la derrota, dejó al mundo una lección de coraje y humanidad. ¿Qué opinas de esta verdad oculta sobre los últimos días de Robert Redford? ¿Crees que el mundo debía saber que murió sufriendo o era mejor mantener el recuerdo de un adiós en paz? Su esposa hizo bien en revelar lo que pasó dentro de su hogar. Queremos leerte en los comentarios. Tu opinión es muy importante para esta comunidad. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias, y por supuesto compartir este video con tus amigos y familiares para que ellos también conozcan esta impactante revelación.